Y vamos a sumar a este programa especial que estamos haciendo a un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada el 30 de diciembre de 2020, a Betiana Olearo Barrera, que es médica integrante de la Comisión de Salud Sexual Integral. Betiana, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias por participar. ¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo inmenso a todos. Bueno, te escuchamos acá atentamente en el panel. Hay gente que conoces también y con la que has estado trabajando. Quería una primera impresión tuya en este año en el que, desde que se sancionó la ley, y obviamente vos que tenés una llegada al trabajo, digamos, que se hace diariamente de los efectores de salud, un poco lo que has podido ver, ¿cuál es tu impresión? Bueno, la verdad es que ha sido de un avance increíble en los equipos de salud, esto de empezar a garantizar esta ley. Si bien ya veníamos trabajando antes garantizando la interrupción legal del embarazo, muchos equipos, a lo largo de este año, que es el primer año que en Argentina realmente se convirtió en ley la ley de interrupción voluntaria de embarazo, se han ido sumando más equipos donde se empieza a receptar esta consulta. Sabemos que la ley es un punto de partida, si bien ya teníamos un trabajo inmenso en redes feministas, trabajando con personal de salud, educación, redes periodistas, abogadas. Bueno, la verdad es que es positivo. El incremento de la consulta en salud pública, que es el ámbito donde yo trabajo, en un 30%, que lo ha mostrado en números el Ministerio de Salud de Nación, tiene que ver no con que haya aumentado la consulta, sino con que las mujeres que antes accedían a la clandestinidad están pudiendo resolver este problema en el sistema público de salud, lo cual no deja de ser un avance. Sabemos que nos queda un camino largo por recorrer, que tiene que ver con la interaplicación de todo el programa de salud sexual integral, pero la verdad que lo vivimos como un avance. Recién en el bloque anterior cerramos con Gaby hablando de por ahí las personas que trabajan en la salud que eran objetoras de conciencia y que con la sanción de la ley muchas cambiaron su postura. ¿Cómo lo analizás vos desde ese lado, viéndolo desde ese lado, más allá de el otro costado que es las personas que se acercan a consultar? De las personas que trabajan en salud, ¿cómo ves el cambio? Bien, en el ámbito donde yo trabajo, que es la Municipalidad de Córdoba, antes de la ley éramos de 100 centros de salud que somos, 48 centros de salud son los que estábamos asegurando la atención de estas consultas. Ya este año con la legalización llegamos a completar, a hacer 70% de los equipos, incluido el Hospital Príncipe de Asturias y las direcciones de especialidades médicas. Por lo cual, esto de que haya sido ley es como un guiño para los equipos y los profesionales de la salud que estaban indecisos. También trabajamos mucho y seguimos trabajando con el tema de capacitaciones, todavía siguen siendo demandadas por los profesionales porque había mucho desconocimiento. Y bueno, por ahí como contamos en otros medios, para ilustrar lo que sucedió a partir de la ley, teníamos una compañera que era objetora de conciencia, y este año con la legalización ella desobjetó y ya se encuentra atendiendo y acompañando estas situaciones, por lo cual la ley implica no solo una garantía de derechos para las comunidades y para las personas que necesitan resolver este problema, sino también que acompaña a los equipos y a los profesionales de la salud. Recién hablábamos de un poco las desigualdades que se ven a nivel país, a nivel provincia. Vos estás en la capital, lugar donde se concentra la mayoría de los lugares, como lo repasamos hace un ratito nada más, que garantizan la práctica. ¿Hay desigualdades también acá dentro de la capital cordobesa? ¿Observas desigualdades en el acceso? ¿O acá estaríamos, digamos, en un marco un poco mejor que en otras localidades? Sí, en realidad lo que sucede en Córdoba es que de 800 defectores públicos que hay, tanto provinciales como municipales, al día de hoy aproximadamente 178 se encuentran resolviendo las interrupciones legales o voluntarias de embarazo, y el 80 de esos defectores se encuentran en Córdoba capital. Sí podemos dar cuenta con las sistematizaciones que venimos realizando desde la municipalidad,
que prácticamente un 50% de las personas que se acercan a resolver este problema o vienen de otras localidades o son de otros barrios, por lo cual todavía las personas se tienen que movilizar para resolver este problema. Incluso hay 6 departamentos de la provincia de Córdoba donde todavía no se está pudiendo dar respuesta por diferentes tipos de problemas que tienen que ver con falta de personal, con falta de capacitación, con falta de insumos, con objeción de conciencia, por lo cual es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y realice no solo capacitación, sino también que garantice a través de profesionales formados en cada uno de los rincones de Córdoba este tema para que la gente pueda realmente resolverlo y no tenga que trasladarse, que muchas veces termina siendo un obstáculo. Lo decías recién, 6 departamentos. Gaby, vos realizaste un informe muy interesante para CB24N, aquellas personas que lo quieran repasar, tiene datos muy interesantes, pero ¿querías aportar algo, preguntar algo? Sí, quería preguntarle a la doctora directamente por el tema de la anticoncepción, porque en eso coincidimos todas, que ojalá pudiéramos evitar llegar a la interrupción del embarazo con educación y con información y con insumos para la anticoncepción. ¿Cómo está ese tema en Córdoba? Bien, de acuerdo con Gabriela, uno de los datos que nosotros recabamos de nuestros informes tienen que ver con que prácticamente un 70% de las personas que acceden a una consulta para interrupción o no estaban usando un método anticonceptivo, un 45%, u otra parte estaba usando preservativo. Esto nos da cuenta de varias cuestiones más que tienen que ver, por un lado, con la accesibilidad a la educación en salud sexual integral. Sabemos que todavía es una deuda pendiente, no se termina de aplicar todavía en todos los efectores esta ley. El otro gran problema que tuvimos, en realidad siempre hay una provisión discontinua de métodos anticonceptivos, pero en pandemia se reagudizó. Hubo un buen tiempo que faltaron anticonceptivos inyectables, orales o implantes, por lo cual la canasta básica de oferta de métodos anticonceptivos también se ve reducida. También está atravesado por el paternalismo, esto que tiene que ver con que los cuidados en salud sexual todavía tienen que ver con las mujeres y bueno, hay algunos efectores donde todavía no se aplica el programa de salud sexual integral, por lo cual es una deuda, una materia pendiente, todo lo que tiene que ver con la educación, poder acceder al insumo y la oferta de esta canasta completa para que las mujeres y las personas en condición de gestar puedan acceder. Ese datito que diste al principio, dijiste cuántas personas, tenían un relevamiento, cuántas personas no utilizan ningún método anticonceptivo. ¿Lo puedes repetir? Porque no sé si quedó claro o por ahí se interrumpió el Zoom, pero me parece más que interesante. Ah, bien, sí, un 45% de las personas se encontraron no usando métodos anticonceptivos y un 20 y pico por ciento se estaba cuidando con preservativo. O sea, eso te da un universo del 70%. Sí. Sí, eso es una deuda pendiente y es algo a mejorar de trabajar, a empezar a trabajar fuertemente, pero sí podemos dar cuenta desde el Sistema Público de Salud, algo que veníamos charlando en Congreso de Nación cuando hablamos para que saliera esta ley, que tenía que ver con que la accesibilidad a la IVE o a la ILE mejora la adherencia al programa de salud sexual. Porque en Córdoba Capital, un 80% de las personas que accedieron a esta consulta se fueron luego con su método anticonceptivo, lo cual hace que mejore esa cobertura de método anticonceptivo y sobre todo eligen métodos de larga duración que tienen que ver con el uso del implante o el DIU, que hace que esas personas estén protegidas por más tiempo, además de que son los métodos que tienen más eficacia. Se lo voy a... Sí, Pati. No, yo quería hacerle una consulta a Betiana también en relación con el impacto de la pandemia en la asistencia, porque era también una de las dudas que teníamos. Primero, cuando había que debatirlo, si la urgencia de aprobar esta ley se podía dar en el contexto de pandemia y del estrés de los equipos de salud, y entonces también preguntarte en qué medida
impactó la pandemia con la asistencia y el acceso a ILE y a métodos. Bueno, el impacto en principio fue porque se tuvo que reestructurar el sistema de salud, tuvo que ver con falta de personal, con personal enfermo, con licencias de carpetas por familiares enfermos, con centros de salud muchas veces que redujeron sus horarios de atención, pero ni aún así, con todo este contexto desfavorable, con insumos que a veces no llegaban o demoraban en llegar, sí podemos dar cuenta no solo del avance de equipos que están garantizando estos derechos, sino también de que el aumento de la consulta, un 30% de aumento de la consulta respecto a los años anteriores, da cuenta de que estas personas están pudiendo resolver en salud pública y no en la clandestinidad un problema que antes por ahí ni siquiera llegaba a la consulta porque las personas no se animaban a consultar o por miedo, por temor, por vergüenza. Así que aún en contexto de pandemia podemos dar cuenta de que empezamos a dar mejores respuestas que las que veníamos dando a partir de la ley. Betiana, muchísimas gracias por sumarte a la mesa de redacción abierta. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí estaba la médica Betiana Olearo Barrera dándonos su perspectiva.